noche. Corre hacia Dios. Vamos a seguir con el estudio que hemos estado hablando durante estos días. ¿Alguien se acuerda sobre qué tema estamos? La fe, sobre la fe. ¿Qué es fe? Creer en lo que no se ve y estar seguro de lo que se espera. La fe es saber que tenemos un Dios que puede hacer cualquier cosa, porque para Dios no hay nada imposible. Y que para los cristianos la fe es un requisito indispensable para conectarnos con Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe no es un complemento, no es un accesorio. La fe es un requisito fundamental del cristiano. Amén. Y estamos entendiendo qué es la fe para que cada vez caminemos y que nuestra fe aumente y aumente. Y entre más aumenta nuestra fe, más aumenta nuestra conexión y nuestra relación con Dios. Y veremos cosas cada vez más increíbles, más grandes y más lindas del poder de Dios. Hoy vamos a hablar sobre Moisés. Y es un hombre que lo abandonó todo por fe. La vida de Moisés empieza desde que él nace, desde que él es un bebé, comienza a manifestarse acciones de fe hasta el momento que él muere. Y la gran enseñanza que él nos deja fue un hombre que abandonó absolutamente todo por Dios. Yo sé que cuando hablamos de Moisés, posiblemente nos conectamos con el hombre que sacó al pueblo de Dios de Egipto, que Dios usó para eso. Nos conectamos como el niño que estuvo en una cesta flotando en el río Nilo y grandes cosas que Dios hizo a través de este hombre. Después de 400 años de estar esclavo el pueblo de Israel, Dios levanta a Moisés para que tenga un mensaje de liberación, para sacar al pueblo y que sea completamente libre. Lo lleva a una tierra prometida. Él es el guía, él es el hombre que Dios puso al frente, y para poder tener esa misión tenía que ser un hombre con una tremenda fe. Dios lo usa para abrir el mar Rojo en medio de una persecución de todos los egipcios que venían detrás de él. Él ora y cae maná del cielo. Era un pan, un tipo de pan que donde la gente lo comía, quedaba totalmente satisfecha, que tenía todos los complejos vitamínicos que se necesitaban para coexistir y que era delicioso. Al tiempo el pueblo se aburrió de comer maná, decís que siempre comemos lo mismo, y él ora y Dios envía codornices en el desierto, imagínense, codornices. Entonces ahí comenzaron a hacer codornices fritas, codornices con papas asadas y codornices con maná, que seguro eran riquísimas. Entonces es un hombre que podemos citar y comenzar a citar aquí grandes prodigios y milagros que se hicieron a través de él, pero grandes, cosas que el pueblo se quedaba maravillado. Era un hombre, yo creo que si sumamos, tal vez es el hombre que más, a través del cual se hicieron más milagros en la historia bíblica. Entonces era un hombre definitivamente de fe. Pero como hemos hablado en semanas anteriores, pues la fe no se mide tanto por las acciones milagrosas que hacemos, sino por la convicción que tenemos. Decíamos la semana pasada, la fe es confianza. La fe es confiar en Dios. Muchos pueden decir, yo creo en Dios, pero no confían en Dios. No tienen relación, pero la fe nos hace depositar la confianza. La diferencia entre seres humanos, principalmente entre cristianos, en su relación con Dios, tiene que ver con la fe. Hay cristianos que tienen mucha fe, mucha fe, y hay cristianos que tienen muy poquita fe. Porque la fe es como un músculo. La fe es algo que está en nosotros, que se va a ir desarrollando conforme lo ejercitamos. ¿Sabe que todos los que estamos acá tenemos músculos? Aunque usted no lo crea. Usted puede hacer así, hágale así a la persona que está al lado y dice, agárrese aquí donde se rasca el león cuando está enojado, ¿verdad? Todos tenemos músculos. Desde los niños bebecitos ya vienen con músculos. Lo que pasa es que el músculo con el ejercicio se va desarrollando. Y se va desarrollando, y ahí es donde encontramos a personas con grandes músculos y gran fuerza y personas muy débiles. Los dos tienen músculos, nada más que uno decidió
o lo desarrolló más que otro. Pues esa es la fe. La fe es el músculo que nos conecta con Dios. Todos tenemos, todos podemos tenerla, pero la vamos a ir desarrollando conforme nuestro avance de la fe y de la relación y de la confianza que tenemos en el Señor. Entonces hoy vamos a hablar de este hombre Moisés, que nos enseña grandes cosas, y leo el texto en Hebreos 11. Hebreos es un libro precioso de la palabra de Dios, y mañana vamos a iniciar la lectura bíblica, y les invitamos mañana a iniciar con Hebreos 1. Va a ver qué carta más llena de secretos, más llena es emocionante leer el libro de Hebreos, y estamos ubicados ahora en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Paso al versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La vida de Moisés, Moisés dura su vida 120 años. Esos son los años que dura Moisés. Y la vida de Moisés se divide en 3 grupos de 40 años. Hay los primeros 40 años, los segundos y los terceros 40 años. Los primeros 40 años de Moisés, bueno, obviamente empiezan en el momento que él nace, y es todo el tiempo que él estuvo en el palacio del faraón. A los 40 años, Moisés sale huyendo de Egipto y se va, y dura 40 años de pastor de ovejas, viviendo en Madián, viviendo con su suegro, se casa y tiene toda una vida normal. Los últimos 40 años es cuando él va, guiado por Dios, a hablar con el faraón, y empieza el éxodo, empieza la manifestación del poder de Dios que saca al pueblo de Israel completamente. Entonces son 3 grupos de 40 años. En esos grupos de 40 años, el primero, vamos a ver la fe de Moisés. La fe de Moisés inicia con sus padres. Había un decreto, los hebreos estaban creciendo, estaban aumentando en número grandemente. Entonces hubo un decreto de matar a todos los niños varones que nacían. Hemos hablado anteriormente que los padres le vieron que era hermoso, creyeron que Dios lo podía liberar de la muerte. Hicieron un plan, lo metieron en una canastita, lo pusieron cerca de donde se bañaba la hija del faraón para que lo viera. Ya Dios tenía todo un plan. O sea, ese niño se salva por la fe de sus padres. ¿Sabe que usted y yo a lo mejor estamos aquí por la fe de alguien? Madres que clamaron a Dios por hijos, esposas por esposos, padres por hijos e hijos por padres. El milagro de la fe en nosotros empezó antes de que nosotros se diera cuenta, porque alguien actuó en fe a través de nosotros. Yo era un hombre impío, yo era un hombre que no creía en Dios, yo era un hombre dedicado a hacer las cosas malas. Y una de las cosas que me di cuenta fue que cuando yo llego a los pies de Dios,
había mucha gente que tenía años de orar y de clamar a Dios para que yo llegara a los pies de Dios. Esos héroes anónimos, personas que tal vez ni conocía, personas que simplemente sabían que había gente clamando. Y recuerdo que se estaba construyendo una iglesia y se estaba construyendo una segunda planta, un balcón en la iglesia donde íbamos. Y cuando se estaba construyendo el balcón, era un anfiteatro grande, el pastor dice, yo quiero que usted se imagine en ese balcón a las personas que usted quisiera que estén a los pies de Dios, alabando y glorificando a Dios. Y nunca se me olvida enterarme que una de las personas fue mi hermana mayor, la que volvió y dice, yo espero ver a Fernando en ese balcón adorando a Dios. Y yo creo que todos los que estaban alrededor, nadie le creyó. Porque era tan difícil que una persona con el corazón tan duro, que una persona que había entenebrecido su vida, que había renegado de Dios, que andaba renegando de Dios, era prácticamente imposible imaginárselo ver alabando a Dios. Era como meter el diablo a la iglesia. Pero ella tuvo fe. Y así mucha gente tuvo fe por mí y por usted. Clamaron a Dios y le creyeron a Dios que Él podía tener. Dice la palabra de Dios que la fe del justo puede mucho. Y la intercesión, cuando nosotros intercedemos por otro, nosotros atraemos la atención de Dios sobre otra persona. Eso es como que yo esté hablando con Dios y que yo, en lugar de estar hablando de mis problemas, le digo, Señor, yo quiero que te acuerdes de tal persona que te necesita. Y de pronto Dios como que atrae su atención a esa persona por la intercesión de un hijo. Y comienza Dios a hacer un mecanismo para salvar a esa persona. Por eso tenemos que interceder con fe. Aunque no lo vea, cuando comenzaron a interceder por mí, yo creo que me endemonié como a la potencia 10. Entre más oraban por mí, más malo me ponía. La gente decía, mejor no oremos. Estaba más tranquilo cuando no pedíamos por él, porque comienza una lucha espiritual. Cuando Moisés iba a interceder por el pueblo, ¿sabe qué le producía al pueblo? Un problema, porque los azotaban más, les ponían más trabajos, los maltrataban más. Hasta el tal punto que un día llegaron algunos de los ancianos del pueblo de Israel prácticamente a decirle a Moisés, mejor no vaya a pedir por nosotros, porque entre más pide por nosotros, peor nos tratan. Entonces, si usted está orando por una persona, si usted está clamando a Dios para que esa persona se acerque a Dios, y usted la ve que se pone peor, es tiempo de seguir orando con más fe. Es más, es una evidencia, si se puso peor, que algo está pasando. Entonces no deje así, no, eso ya no tiene solución, mejor no vuelva. No, es cuando más tenemos que orar. Entonces Moisés, desde antes de iniciar su vida, ya había alguien intercediendo con fe sobre la vida de él. Por el milagro que hizo Dios, al final la misma madre lo termina criando por orden de la hija del faraón. Y no sabemos, pero es muy posible que hasta los 6, 7 años él se forma con su mamá, con hebrea, como una nodriza aparentemente, pero es llevado de niño, ya cuando está grandecito, es llevado y lo forman como un hijo de la hija del faraón. Vivir en un palacio en ese tiempo, bueno, a lo mejor en estos tiempos, representaba full comodidad. O sea, el que vivía en un palacio, más en la cultura egipcia, se les consideraba prácticamente dioses. Ellos consideraban que el faraón era un dios. Entonces tenían absolutamente todo lo que necesitaban. Era un lugar extremadamente seguro. Ahí no le iba a pasar absolutamente nada. Si usted le picaba la espalda, tenía un montón de que con solo hacer así, venían y le rascaban la espalda. Una noche de estas me desperté con picazón en la espalda. Y hay lugares donde no llega uno, ¿verdad? Más cuando se ha engordado un poquito. Y comencé ahí en la cama y digo, ¿cómo? Ay, si yo fuera hijo del faraón, ¿verdad?
Nada más diría, le dije a mi esposa, ¿qué va? Me dice, usted no es hijo del faraón, rásquese solo. Entonces me compré una manita de esas telescópicas que se mete uno por ahí. Pero yo decía, qué bonito que uno tuviera gente que cuando hace calor le haga así, ¿verdad? Y que lo peinen y todo. Bueno, él era prácticamente un diosito. Lo tenía absolutamente todo. Tenía educación, tenía amor, tenía protección, tenía todo el dinero del mundo para comprarse lo que quisiera. Tenía una formación militar. Los hijos del rey los formaban militarmente. Tenía una gran cultura. Estaba en la línea real que podía llegar a ser en algún momento rey de la potencia mundial más grande de esos tiempos. Lo tenía absolutamente todo. Sin embargo, él sabía en su corazón que su vida tenía un propósito muy especial y muy diferente al resto. Yo estoy seguro que con una madre hebrea que lo cuida, le transmite completamente lo que es la convicción de Dios, lo que es saber que él es hebreo y que aunque lo estén maquillando de egipcio, es hebreo. Y que todos sus hermanos hebreos que viven con él son maltratados como animales. Entonces ese sentimiento hace que, a pesar de que él tiene absolutamente todo lo que necesita, él no se siente pleno, porque él sabe que él está con un propósito en Egipto. Entonces un día él sale a caminar, y cuando anda caminando por los diferentes lugares, se da cuenta cómo los egipcios maltratan a los hebreos criminalmente. Los patean, les dan con látigos, hasta los asesinan si les da la gana, los ponen a trabajar con los horarios que quieran, abusan de sus mujeres y de sus hijas. Y él, siendo de la línea real, se asoma y se da cuenta la maldad que hay. Se entristece tanto porque él, aunque está vestido de egipcio, es un hebreo. Porque hemos caminado una gran vida que, aunque estemos vestidos de una cosa, sabemos que somos hijos de Dios. Y aunque hemos negado a Dios, por dentro sabemos que somos hijos de Dios. Y aunque hemos levantado contra muchas cosas, sabemos que en el fondo hay un propósito de Dios en nuestra vida. No somos algo que se lleva el viento. Entonces él un día dice que ve a un soldado maltratando y maltratando y maltratando, y él siente que es uno de sus hermanos y se mete en el pleito y asesina al propio soldado judío. Lo golpea de una forma que lo mata. Y eso lo mete en un conflicto serio. No por el poder, porque él tenía el poder de hacerlo, sino por la acción que estaba haciendo. Se estaba identificando con el bando que eran los esclavos en ese tiempo. Entonces dice que lo enterró en la arena. Y ahí dice, aquí no ha pasado nada. Pero él sigue con eso. Y yo me imagino él con una crisis de identidad. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si yo soy egipcio, pero es que yo siento amor y una responsabilidad por los esclavos, porque yo sé que mi sangre es de ellos. Es cuando estás como viviendo en dos mundos. No, yo estoy metido en esto, pero yo sé que tengo que salirme de esto. Hablamos con muchas personas que nos dicen, yo sé que lo que estoy haciendo es mal, yo sé que estoy viviendo mal. Lo saben, yo sé que Dios tiene algo diferente. Pero qué difícil tomar la decisión, porque eso me lleva a renunciar a muchas cosas. Dice que a los días él vuelve a salir y él comienza a identificarse y él quiere ver al pueblo y encuentra a dos hebreos peleándose, dos hermanos peleándose entre sí. Y dice, eso no les basta que les estén dando con látigos, entre ellos mismos se maltratan. Entonces Moisés se mete instintivamente entre ellos y los separa. Y actúa esa parte hebrea en él. Él pudo haber mandado soldados a decir, apártenme a esos dos y castíguenlos, y se acabó el problema. Pero él actuó como un líder. Él actuó
por lo que Dios quería que actuara en su sangre. Se mete en medio de los dos, los separa y les dice: muchachos, ustedes son hermanos. Ustedes son hermanos. Los hermanos no se maltratan. Los hermanos no se hieren. Sus enemigos son los otros, no ustedes mismos. Y Él le está dando una lección de moral a los hebreos. ¿Quién mete al hijo de la hija del faraón tratando de poner paz? Si eran los verdugos. El designio de Dios, para lo que Dios lo haya llamado. A veces nosotros, ¿verdad?, que nos metemos en algunas cosas y uno dice: ¿quién me metió en esto? Pero en el fondo dice: yo sé que tenía que hacerlo, aunque me gané la enemistad, aunque me pasó tal cosa. Cuando damos pasos de fe, muchas veces quedamos en eso. Entonces uno de los que estaba peleando se apartó y le dijo a Moisés: ¿quién te puso como príncipe o como juez de nosotros? O sea, tras de que llega a meterse, sale rascando, ¿verdad? Y le dicen: ¿qué vas a hacer con nosotros? ¿Asesinarnos como asesinaste al soldado? Entonces Moisés se echa para atrás y razona y dice: estoy descubierto. Y siente un gran temor. Y dice: ahora sí me metí en una complicación, porque me eché de enemigos al mismo pueblo, y por mis acciones sé que me voy a echar de enemigo a los mismos egipcios. Yo sé que el día que el faraón sepa que yo estoy intimando, ayudando o intercediendo por los judíos, voy a ser un enemigo de él. Y ahí es donde terminan sus primeros 40 años. Se fue, agarró su maleta y salió corriendo, huyendo. ¿Sabe qué dejó Moisés cuando se fue? Todo. Su riqueza, su fama, su poder. Posiblemente mujeres, posiblemente la diversión, posiblemente sus amigos, las grandes vidas que se daba. Y de pronto este hombre cierra el capítulo de su vida, de sus primeros 40 años de opulencia, y comienza a transitar por un camino nuevo que es totalmente diferente. Dice que él se va huyendo y llega a un lugar que se llamaba Madián. Y ahí, por su misma vocación, ve que se están maltratando a unas mujeres que están tratando de darle de beber a unas ovejas, y él se mete a proteger a las mujeres. ¿Verdad que hay personas que nacen o hemos nacido como justicieros? Que no podemos ver una injusticia y nos metemos, y que después nos arrepentimos. ¿Quién me mete a mí en eso, verdad? ¿Quién me mete a mí tratando de ayudar a alguien? Y decimos: nunca más vuelvo a ayudar a nadie. Pero de un momento a otro aparece otro problema y nos volvemos a meter a ayudar. Y la esposa le dice: te va a pasar la misma de la vez pasada. Y le vuelve a pasar. Y ahí sigue la vida, porque hay un llamado, hay un instinto, hay una dirección de Dios que nos quiere llevar a un propósito. Y cuando nosotros tenemos ese llamado, esa dirección de Dios, nosotros no podemos rehusar, no podemos rechazar, porque está dentro de nuestros corazones. Es una vocación. Entonces él se mete y él queda como un héroe ante las mujeres. Las mujeres se van y le dicen al papá, y dicen: vea, un egipcio. Usted sabe que era fácil identificar a un egipcio. El egipcio era como un muñeco. Los egipcios tenían unas formas de cuidarse excesivas. Los vemos a veces en las representaciones de películas, pero están muy cerca. Esa gente se bañaba en aceites especiales, en leches especiales, se cuidaban la piel excesivamente, eran preciosos. Aquí hay mujeres de origen egipcio, yo creo, ¿verdad? ¿Cuánto duran en el baño, verdad? Arreglándose, como egipcias, ¿verdad? Pero entonces casi que ellos eran perfectos. Sus cejas, su pelo, sus uñas, sus manos, sus pieles, su porte,
su forma de desenvolverse. Y este hombre, entonces las mujeres se van corriendo y le dicen al papá, dice, vea, apareció un muñeco, pero precioso. Y se enfrentó con los hombres que nos estaban molestando y nos salvó. ¿Y sabe qué dice el papá? ¿Y dónde está? No, se quedó allá. ¿Por qué lo dejaron allá? Vayan, tráigaselo antes de que se lo lleve otra familia. Estaba bonito, ¿verdad? Seguro. Y se lo traen. Y él se establece con esta familia, que es la familia de Jetro, el padre de Séfora, que llega a ser su esposa. Y se casan y se establecen. Entonces él tiene un cambiazo ahora. Cambió de la vida, digamos, del reino, de la vida de la opulencia, del tenerlo todo, de ser soberano, pero entra en una vida que yo creo que es bien bonita. Pastor de ovejas, sin problemas políticos, sin estar viendo esclavos, ni estar viendo soldados maltratando, tranquilo, con su esposa Séfora. Suena feo ese nombre, pero seguro era bonita, ¿verdad? ¿Alguien le pondría Séfora a un hijo? ¿A una hija? No le ponga así. Seforita, no suena. Comienzan a tener una familia y yo creo que él entra en estos 40 años a una línea de confort. Tranquilo. Yo lo leo y digo, qué bonito debe ser haber sido así, ¿verdad? Más cuando a veces se vienen tantos problemas. Uy, qué bonito como irse para el campo y tener ovejas y levantarse uno en la mañana, ir a caminar y darles pasto y acariciarlas y sentarse a ver el atardecer y ir al río. Qué cosa más linda, con la esposita trabajando, con sus hijos, con ayudantes, comiendo todos los días en familia, sin horario, no hay que ponchar en la entrada, no hay que ponchar en la salida, hay libertad total. Qué vida más linda. A mí me hubiera gustado más esa vida, esos 40 años, que los primeros. Y yo me imagino que a la mayoría de nosotros, porque es una vida de confort, sin presiones. Yo admiro cuando yo voy al campo, bueno, aquí casi no, pero cuando iba en mi país al campo, yo admiro a esas familias, digo, qué felices que son. Tal vez no tienen iPad, no tienen el iPhone, no tienen la pantalla, aunque ahora casi que está por todo lado eso. Tal vez no tienen todas esas lujos y excentricidades que tenemos las personas que vivimos en la capital, pero qué tranquilos que son, qué vida más bonita tienen, cómo se divierten cuando van a un río, cómo se divierten cuando comen, cómo se divierten cuando el papá va al pueblo y trae algo especial y es una gran fiesta. Cuando los visitan sus parientes o ellos van a, qué vida más bonita, pero es una vida de confort. Y a veces, pues nos gusta vivir en una vida de confort. Pues aquí estoy tranquilo, ni me meto con nadie y nadie se mete conmigo. Qué rico, así me puedo quedar hasta que me llegue la muerte. Pero sigue siendo el problema que cuando tenemos un designio y un propósito de Dios, Dios no nos trajo al mundo para tener una vida de confort, sino para cumplir un propósito. Y cuando usted tiene un propósito de Dios, ese propósito lo va a perseguir a donde usted se meta. Y uno se va oyendo para un lado y ahí Dios le habla, y se va oyendo para otro lado y renuncia a esto. El propósito de Dios, el propósito de Dios, el propósito de Dios. Y a ese hombre le llega casi a los 80 años otro cambio que le va a transformar toda su vida, sacarlo de su línea de confort. Y un día anda caminando, anda bien tranquilo con esa vida que ya él tenía, un hombre adulto, ver a sus hijos, ver a su esposa, ver a sus familias. Dios lo prosperaba, tenía muchas ovejas, tenía negocios, vivía confortablemente. Iba caminando y de pronto veo un árbol que está quemándose, una zarza que ardía y ardía y ardía. Y el hombre se queda viendo y dice, ¿quién habrá producido ese incendio? Pero al rato se queda y dice, no es un incendio, es solo el árbol. Y ya tengo una hora de estar acá viéndolo y no deja de arder.
no se consume. Y esa situación lo atrae, dice Éxodo 3, y resumiendo la historia, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego por medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios les oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que me envió a vosotros. El nombre de Dios es ese: yo soy, el gran yo soy. Y de ahí se origina el nombre de Yahvé, de yo soy, pero se les quitan las vocales porque los hebreos no se atrevían a pronunciar las vocales por la santidad de su nombre, y se va haciendo la fonética, y aparece el nombre de Jehová, que es como sonaría más o menos la transcripción de esta palabra, pero era el yo soy. ¿Sabe cómo se llama su Dios? El yo soy. Es que esa palabra derrumba cualquier cosa. Yo tengo un Dios que es el gran yo soy, porque cuando Él es, todo se doblega ante Él. Cuando estoy en medio de tribulaciones y de crisis, sé que tengo un yo soy, que es la última palabra que existe. Cuando estoy enfermo, sé que tengo un yo soy. Cuando tengo un sueño, sé que tengo un yo soy. Cuando estoy en crisis, sé que tengo un yo soy. Moisés actúa por fe. Vea que Moisés, posiblemente su mamá o alguien le había contado más o menos de un Dios de los hebreos. Ya Moisés está en los 80 años y era un hombre maduro, vivió 120, entonces está como en el segundo tercio, terminando el segundo tercio de su vida. Pero Moisés no sabía quién era Dios. En Egipto le habían enseñado toda una religión. Le habían enseñado todo un montón de enseñanzas, valga la redundancia, con respecto a la divinidad del faraón y a un montón de dioses que existían. No tenía alguien que le haya explicado como a nosotros, como a sus hijos, es que existe un Dios que creó. No tenía ninguna información. ¿Sabe que él cuando llegó a ese lugar, a Madián, la familia de la esposa de Séfora, Jetro, era un sacerdote madianita, era un pagano, le servían a dioses, a ídolos. Entonces yo me imagino que seguro él al llegar ahí pues se acomodó a la cultura, al ambiente, y tenía un montón de dioses porque eran paganos. Y de pronto él se enfrenta con alguien que nunca había escuchado, que no sabía quién era, que ni siquiera sabía su nombre. Pero hay una manifestación de ese poder que lo atrae, a como usted y yo algún día fuimos atraídos por la manifestación del poder de Dios. Y uno dice: yo no sé ni por qué, pero yo me siento atraído por esto. Yo siento que ahí está la respuesta que he estado buscando durante muchos años. Yo siento que ese es el lugar correcto, que ese es el plan de Dios.
Y cuando Dios le habla del pueblo de Israel, no le dice nada desconocido, porque Moisés sabe de qué está hablando, pues de ahí venía. Es que mi pueblo está siendo oprimido. Claro que sí. Y mi pueblo ha clamado y yo los voy a liberar. Ve y sácalos, ve y diles. Pero él va y le dice: Señor, pero ¿de qué Dios les hablo? Si me preguntan ¿cuál Dios los va a liberar? ¿Qué les digo? Dígales que soy el gran yo soy. Eso es tener fe, porque no le dio otra información. No le dio más que su manifestación de poder. No tenía ningún antecedente. No existían libros, no existían historias. El pueblo de Israel, en 400 años de estar hundidos en la esclavitud, había perdido prácticamente toda la conexión con Dios. Porque nosotros con el tiempo vamos perdiendo la conexión si no la estamos edificando. Y empiezan los últimos 40 años de la vida de él, que se trata de sacar al pueblo, de liberarlo y de llevarlo hasta la tierra prometida. Pero el primer bloque de 40 años, resumiendo, Moisés tenía dinero, tenía fama, tenía lujos, tenía poder, tenía admiración y honra. Pero por un designio de Dios tuvo que dejarlo todo. Y ahora a los 80 años, cuando ya el hombre está en su línea de confort, cuando dice: bueno, aquí ya lo que me queda es jubilarme y sentarme en una mecedora y que trabajen mis hijos, que trabajen los otros. El sueño que muchos tienen, que es rico, ya llegar, ya disfrutar la vida, a ver partidos, a que me traigan un refresquito, un masajito, qué bonito. Disfrutar mis nietos, disfrutar cualquier cosita. Pero en ese momento de confort, Dios lo saca y viene el plan y el propósito de Dios para su vida. La emocionante historia que va a empezar para él. A los 80 años, cuando ya estaba pensando en el retiro. No nos emocionemos por la edad. Como quien dice: ya la hice, ¿verdad? ¿Qué va? Hace como unos 3 años hablé con un hombre, estábamos ahí en Starbucks tomando café y eso fue un comercial, ¿verdad? Y me dice: dichoso usted ya, que ya tiene su vida resuelta. Y yo me quedé: mira, nunca había pensado en eso. Tengo la vida resuelta. Ay, ni para qué lo dijo. A partir de ese día se me revolvió todo. Y cada vez que estoy metido en uno, no era que yo tenía la vida resuelta. No era que yo tenía la vida resuelta. No, nunca vamos a tener la vida resuelta. Nunca. El propósito que está para nosotros lo vamos a tener hasta en el último suspiro. El propósito que Dios tiene para su vida lo va a ejecutar aunque estés en un hospital con una enfermedad terminal. Ahí estarás ejecutando el propósito de Dios. Aunque estés en una prisión, aunque estés en tu casa, el propósito que tenemos de Dios lo vamos a tener hasta el último momento. Entonces el que está pensando que ya resolví mi vida, ni lo diga, le va a pasar la mía. Él deja en su segundo bloque de abandono, deja la paz. Porque ustedes van a ver, o hemos visto, que la vida de Moisés a partir de ahí se le complicó. Primero peleando con el faraón y después peleando con el pueblo durante 40 años. Que por más que le hiciera usted, nunca les quedaba bien. Que si tenían hambre, les daba maná, pero le reclamaban que ese maná ya no les gustaba. Le daba codornices. Ahora ya las codornices no nos gustan. Que queremos agua, que queremos Coca-Cola, que queremos... no. Qué terrible cuando usted a una persona no le queda bien. ¿Han vivido ustedes con alguien así? ¿Han tenido ustedes un esposo? No me voy a meter en ese lío.
Este viejo infeliz ya no sé ni qué hacerle. Entre más le hago, peor se pone. O el hombre que dice, no, yo a mi esposa ya. Que se vaya a dormir al otro cuarto y tranquilitos. Esta mujer entre más se pone uno, más se le encarama, más se monta. Bueno, ese hombre pierde la paz porque se mete con un pueblo ingrato. Y es sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento. Pero él al final de cuentas dice, bueno, últimamente estoy sufriendo, pero yo sé que voy a entrar a la tierra prometida. Y ahí voy a decir, valió la pena. Y no lo dejaron ni entrar. Porque nosotros no trabajamos para nuestros propios proyectos, sino trabajamos para los proyectos de Dios. Y lo que Dios nos mandó a hacer este mundo no es para gloria personal, sino para la gloria de Dios. Por eso tenemos que disfrutar lo que hacemos sin esperar ver los resultados que queremos. Porque Dios nos mandó a hacer. Que en el camino vamos a ver cosas preciosas, las vamos a ver. Pero nosotros no podemos estar en un proyecto que Dios nos ha metido esperando un logro personal. Porque el mismo Moisés no lo logró, no lo tuvo. ¿Ya no le parece hasta injusto este pobre hombre todo lo que sufrió con la ilusión de entrar a la tierra y no lo entró? Pero sabemos que entró a un lugar mejor. Él abandona su vida de hacienda, de prosperidad, su vida de confort y se dedica donde se iba a dedicar a disfrutar la vida y se pasa a una etapa totalmente nueva, pero abandonó todo. Abandonó sus ovejas, abandonó su riqueza, sus tierras, para irse a andar en el desierto y complicarse la vida. Pero lo supo abandonar y lo supo hacer porque creía en el gran yo soy. La fe del cristiano nos lleva a dejar todo por Dios. Y vea qué duro suena esto, todo por Dios. ¿Qué es todo? Todo lo que Dios diga. Todo lo que Dios diga. Leo rápidamente en Mateo, donde un hombre llega, un joven con mucho dinero, llega a hablar con Jesús. Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo esto sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y todos los que a causa mía hayan dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre e hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna, porque muchos que ahora son los primeros serán los últimos y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Esto lo está hablando el Señor a sus discípulos y a todos los que estaban con Él. ¿Y sabe qué nos está hablando? Ustedes son eternos, que es algo que muchas veces nos cuesta entender. Por eso nos aferramos tanto a las cosas de la tierra, tanto a lo material. Pero Dios está hablando de que somos eternos. ¿Usted se ha puesto a pensar que usted es eterno? Todos dentro de este estuche que se envejece todos los días, tenemos un alma. El alma es yo sin estuche, lo que realmente soy. Lo que usted realmente es el alma. Cuando vemos a una persona muerta, la vemos completa físicamente, ya no tiene alma, ya no existe. El alma quedará en un lugar para darle cuentas a Dios en lo que hizo aquí en la tierra. Todos tenemos un alma que es eterna. Cuando Dios hizo al hombre, a Adán y a Eva, no los hizo, voy a hacer este par de muñecos para que duren unos 80 años. Los hizo eternos. Los hizo para siempre. Como hizo a los ángeles. El proyecto de Dios es la eternidad en sus criaturas. Entonces a nosotros nos hizo. Por el pecado de Adán y Eva, Dios pone límites al hombre y le establece principio y fin. Pero en el plan de reconquista de Dios hacia nosotros, nos establece otra vez, bueno, Jesucristo ha muerto para que tengas vida y vida en abundancia. O sea, ustedes vuelven a ser eternos. ¿Cuántos son eternos? Levánteme la mano a ver si me están creyendo. Cuesta creerlo, porque en nuestra mente no cabe la eternidad. Y a veces la gente pregunta, ¿y cómo es el cielo? Y nos vamos a casar y tendremos mascotas y podemos ir de cacería y habrán iPad y iPhones.
Andaremos con una bata blanca todo el día, diciendo santo, 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 por una eternidad. Cuando yo era chiquitito y me llevaban a la iglesia, así presentaban el cielo. Y yo recuerdo que un pastor llegaba, pero él tan emocionado, ¿verdad? Y decía, qué precioso, hermanos. Cuando estemos allá por una eternidad, diciendo santo, 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 santo. Y yo eso no es precioso. ¿Usted sabe qué cansado, no? Una eternidad con la mano así diciendo santo, santo. Glorificaremos a Dios porque Él es santo. Y alabaremos a Dios como santo, santo, santo. Pero la vida de nosotros comienza en el cielo. Y ustedes, bueno, lo más impresionante que usted puede imaginarse está después de la vida. No vamos a andar flotando en una nube. Vamos a tener vida. Vamos a ir a otros planetas a conquistar. Vamos a tener trabajo bonito, ¿verdad? Vamos a disfrutar, vea, sin suegras. Sin suegras. Vamos a disfrutar de las cosas más ricas que ha hecho Dios. Sin enfermedades, sin dolores de cabeza, sin problemas. En una vida de santidad, donde todo lo que hará es para glorificar al santo, santo, santo. ¿Ustedes creen que los ángeles de Dios no tienen trabajo? Cada uno de nosotros tenemos ángeles asignados y a veces en la noche están desinflando el carro para que no nos pase un peligro. A veces interceden para salvarnos. Pues a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. El ministerio angelical es algo que a nosotros nos cuesta creerlo, pero es totalmente bíblico. Existen, están entre nosotros. Hemos comido con ellos, los hemos tenido en la casa sin darnos cuenta según la palabra de Dios. Y yo creo que el ángel que me asignaron a mí debe estar pidiendo la jubilación ya. No, deme uno más tranquilo. No para. Bueno, los ángeles están en misiones y misiones. O sea, no se imagine que es una nube flotando. Es la verdadera vida. Pero nosotros nos aferramos tanto, tanto, tanto a este pequeño espacio de vida como que esto fuera todo. Y el cristiano tiene por fe de pasar a otro nivel y decir, yo pienso, como dice la palabra de Dios, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque las cosas de la tierra se esfuman en cualquier momento. Porque todas las personas grandes, importantes, famosas, se murieron y se van a morir. ¿Y qué? Dejó un gran legado. ¿Y qué? Dejó una gran fortuna. ¿Y qué? Ya no está. Ya no están los grandes pensadores, ya no están los grandes cristianos, porque la vida empieza y termina, pero este pedacito de vida nosotros lo agarramos con tanta fuerza como que fuera la eternidad. Y muchas veces por este pedacito de vida rehusamos y rechazamos a Dios porque queremos disfrutar esto. Ay, no sabiendo que esto es temporal, no sabiendo que esto es mientras tanto. Eso es como que usted llegue al mejor hotel que exista en el mundo y se siente en la recepción y se amarre de la silla y dice, de aquí nadie me mueve, y se quede en la recepción. Y el resto en las piscinas y en los jacuzzis y en las olas del mar y disfrutando todo. Y usted pegado a la silla y dice, no, yo de este hotel nadie me quita. Es algo tan pequeño que nos aferra tanto. Dice Filipenses 3:20, ya terminando, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y por el poder del cual puede también sujetar en sí mismo todas las cosas. ¿No es precioso esto? ¿Sabe que este cuerpo será transformado en un cuerpo perfecto a como era el plan de Dios?
se te fueron las uñas encarnadas, el dolor de estómago, la picazón, un cuerpo totalmente perfecto. Un cuerpo que dice que es de humillación acá, porque a veces el cuerpo se ha maltratado, para tener un cuerpo tan glorioso como el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, no nos aferremos a las cosas de abajo. Sepamos renunciar cuando Dios nos pide renunciar a cualquier cosa. Moisés cumple su objetivo, cumple su trabajo para lo que vino a este mundo. Y lo cumple con honra, pero supo dejarlo todo. Supo dejar la vida de palacio y supo dejar la vida de confort para entrar en el propósito de Dios. Todos los que estamos en este lugar y los que me ven allá por internet, todos hemos venido a este mundo con un propósito. Todos, el que se considere más insignificante o el más importante, hemos venido con un propósito. Tal vez muchos no lo conocen. Tal vez algunos dicen, yo no sé ni para qué vine al mundo, pero Dios sí sabe para qué vino al mundo. Y usted va a entrar en la sintonía y en la paz duradera con Dios cuando usted encuentre ese propósito. Moisés lo encontró en el último tercio de su vida. Algunos lo encuentran muy jóvenes, otros Dios se lo revela ya ancianos. Pero nosotros caminamos ese propósito. Y sabe que a veces ese propósito no logramos llegar porque nos aferramos a las cosas del mundo. Y hay que saberle decir al Señor, sí. Porque el que no dejare a padre y madre, hermanos, riquezas, no heredará el reino de Dios. Y no nos está mandando a romper con todo, no. Cualquier cosa que me interrumpa el propósito con Dios, la dejo por aparte. Amigos que no debo tener, que sé que me apartan del propósito de Dios, pero no los quiero dejar porque es que son mis amigotes. Son los que me traen el confort, con los que vacilo. Y tal vez Dios diciendo, es tiempo que abandones, porque vas a una nueva etapa. Ciertas costumbres, ciertos pecados, ciertas decisiones que nos apartan del propósito de Dios y que nosotros sabemos que Dios está pidiéndonos que nos apartemos de eso. Sabe que hay muchas personas que desearan estar en este lugar y no están porque están trabajando. Y yo no estoy diciendo que trabajar es malo, es un deber. Pero saben que bíblicamente Dios estableció como un mandamiento el día de descanso y el día del Señor. Y que un cristiano consciente, cuando está pidiendo trabajo y le dice, aquí se trabaja los domingos, debería decir, lo siento. Yo sé que Dios tendrá mejor trabajo, honrando su día. Pero como vivimos en el mundo, en la desesperación de buscar y de buscar y de buscar, no importa. Nos envuelve el sistema. Y decimos, no, pues. Y he visto familias enteras que las encuentro. Ay, pastor, no pude volver a la iglesia. Lamentablemente es que tengo que trabajar los domingos. Qué impresionante. Cuando no entendemos los propósitos de Dios. Cuando no entendemos. ¿Sabe qué pasa con esas familias? Cuando los ves un año después, se apartaron totalmente de su relación con Dios. Y hasta pierden su trabajo y andan de mal, envueltas y envueltas. Pero era un engaño para sacarlos de su relación con Dios. Alguien me dijo, no puedo volver a la iglesia porque estoy en un equipo de soccer que juega los domingos. Sorry, pastor. A veces es tan sencillo decir no. No, es que al final de cuentas no necesito la iglesia para tener una relación con Dios. Sorry, sí lo ocupas. El que se aparta de la iglesia, se aparta de Dios. El que se aparta de la iglesia, se aparta de Dios. Si usted viviera en un lugar donde no hay iglesia,
usted puede mantener una relación con Dios. Pero usted sale de este lugar a un mundo totalmente contaminado, donde desde que estás en la puerta, pones el radio, pones la televisión, hablas con la gente, es contaminación con contaminación y contaminación. Y si usted no saca un tiempo para que este estuche venga a adorar a Dios, venga a conectarse con Dios, venga a tener relación con Dios, usted se seca completamente. Les he dicho, somos como vehículos. Y la iglesia, y no digo esta, la que usted escoja donde quiera ir, pero la iglesia es la gasolinera. Y cuando uno no le echa gasolina al carro, tarde o temprano se queda botado. Se lo dice un pastor que se ha quedado botado como 4 veces por falta de gasolina. ¿Y sabe por qué? Por pereza. Porque he venido en un viaje, ya la agujilla, ¿verdad? Abajo. Y yo donde dice ahí, Shell, a la próxima. Y ya al rato comienzo a ver, no hay próxima. Y uno con el GPS viendo a ver qué hace, ¿verdad? Y se asusta uno. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Dios tiene un gran propósito para tu vida, pero tienes que estar conectado completamente a Dios y dejar cualquier cosa que te aparte de tu relación con Dios. Cualquier cosa, aunque parezca inofensiva. Aprendamos de Moisés, que tuvo una fe tan grande que estuvo dispuesto a dejar todo por seguir el plan que tenía Dios para su vida.